como decía antes, a este workshop, a este pseudo webinar, a este taller que vamos a hacer online, donde me gustaría también que pudierais participar, que pudierais levantar la mano y opinar, y os abrimos micro y hablamos y compartimos dudas y problemas que pueden ser comunes a los aquí presentes hoy. Mi nombre es Jorge López, soy Sales Specialist del área de desarrollo en Integra. Ahí veis también mi correo electrónico por si os surge alguna duda. Bueno, al final del taller también os lo pondré por si luego queréis escribirme, compartir algo de información y que os podamos ayudar en este caso, ¿no? En este caso de automatización y optimización de nuestros procesos utilizando las herramientas de Microsoft 365, en concreto las herramientas de la Microsoft Power Platform. También me acompañan hoy Daniel Rodríguez, Marketing Specialist del área de desarrollo, y Ana Alfaro, también compañera del área de marketing corporativo en Integra. Cualquier duda que surja, también estamos los tres para resolverlas, abrir micro. Buenos días, Dani. Buenos días, Ana. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos. Venga, Ana también la tenemos por ahí en el back office. Lo dicho, vamos a Buenos empezar. días. Buenos días, Ana. Antes de empezar a entrar en materia, vamos a hablar un poquito de quién somos, ¿no? Siempre nos gusta presentarnos. Pues bueno, Integra, somos una consultora tecnológica que damos soluciones globales a necesidades complejas de las empresas, de vosotros, siempre desde otro punto de vista. También desde nuestro propósito. Escuchamos para crear progreso en nuestro mundo, integrando tecnología y conocimiento. ¿Por qué integrando tecnología y conocimiento? Bueno, pues porque en Integra tenemos estas 7 grandes áreas, estas 7 verticales, estas 7 direcciones, 5 muy enfocadas a la tecnología, como serían servicios, sistemas IT, soluciones de negocio, data, inteligencia artificial e IoT, desarrollo de software, que es el área desde la que venimos hoy a hablaros de estas herramientas de Power Platform, y marketing y comunicación. Y luego 2 áreas muy enfocadas al conocimiento, a las personas, al talento. Un área de consultoría y un área de talento propio, nuestra Integra Technology School. Somos miembros de la empresa familiar, llevamos en esto desde 1986, el año que viene cumplimos 40 años. Tenemos más de 106 unidades de competencia y trabajamos o tenemos proyectos en más de 25 países. También veis ahí más de 800 personas, actualmente en torno a las 850 personas, permanentemente formadas y alineadas para generar un impacto positivo en vosotros, ¿no? En nuestros clientes. Veis ahí nuestra presencia nacional. Bueno, tenemos nuestra central, nuestra oficina central y donde estamos la gran mayoría de estas 850 personas en Zaragoza, aquí en Zaragoza. Y luego tenemos oficinas muy importantes, oficinas territoriales, tanto en Bilbao, Barcelona, Madrid, Alicante o Huelva. Venga, pues vamos a entrar en materia. Vamos a hablar de cómo podemos ayudaros o cómo podéis descubrir cómo estas herramientas de Microsoft 365 os pueden ayudar, ¿no? Y aquí lanzamos una primera pregunta, una primera situación, ¿no? A ver si os suena familiar. Un equipo que pierde horas, busca información, tenemos muchos Excel, no sé dónde está esta información que estoy buscando, correos electrónicos, tengo documentación. Al final, en áreas de compras o áreas de logística o áreas de servicios generales a la organización, ¿no? Que no están más en lo operativo, sino que están más en el servicio propio de la organización, es frecuente, ¿no? Que gestionemos nuestros procesos en hojas de Excel, donde vamos apuntando información, donde a veces copio, pego, borro y la información es dispersa, donde no es fácil encontrar dónde tengo esta información, correos, nuestras herramientas. Bueno, es habitual, ¿no? Esto nos pasa, y bueno, nosotros como empresa tecnológica, pues verdad, también nos pasa, ¿no? Casa de herrero, cuchillo de palo. Pues al final es lógico, ¿no? Tenemos mucha información dispersa en muchos lugares y, bueno, por mucho más que transformemos digitalmente nuestra organización, siempre quedan silos de información que debemos automatizar o que debemos digitalizar para, bueno, al final que nuestras personas, nuestros equipos sean más eficientes en su trabajo, ¿no? Y esto es un poco el mensaje, ¿no? Estos 4 grandes mensajes de por qué debes automatizar tus procesos, ¿no? ¿Por qué debes plantear esta situación de, ostras, debo meterme en esto, debo plantear cómo mis equipos deben mejorar sus procesos, como automatizando, ¿no? Y una de ellas, obviamente, es la velocidad del mercado actual, ¿no? Todas las empresas estamos en esto, todas estamos integrando inteligencia artificial, todas estamos mejorando nuestros procesos, nuestros procedimientos internos y pues, el que más tarde en hacerlo será más lento, ¿no? Sus competidores habrán acelerado mucho antes que ellos. Sus datos, tus datos, vuestros datos son el activo más valioso, ¿no? En un mundo en el que el data driven es fundamental, en el que debemos movernos gracias a nuestros datos, pues, fundamental que los tengamos ordenados, controlados, gestionados y bien estabilizados, ¿no? Que los tengamos, que nuestros orígenes de datos estén bien controlados para saber cómo poder analizarlos, ¿no?
Obviamente, la experiencia del equipo y la productividad. Esto es un concepto muy actual, muy en boga. Al final, bueno, productividad, rentabilidad de nuestros equipos, cuando tenemos a personas de nuestra organización que se dedican a tareas manuales, tareas repetitivas, tareas que generan, en muchos casos, frustración, errores y pérdidas de tiempo, pero no, al final lo que genera es poco valor, ¿no? en nuestro equipo y poco valor en esta productividad. Si conseguimos automatizar todas estas tareas, vamos a conseguir que estas personas dediquen su tiempo a tareas de mucho mayor valor, por lo cual esa experiencia va a ser mejor y la productividad va a aumentar drásticamente. Otra cuestión, el coste oculto, ¿no? de estos procesos manuales. Veíamos, ¿no? que cuando utilizamos Excel, pues en muchos casos tenemos que no están confrontados los datos, tenemos que buscar dónde está el error, quién ha tocado algo que no debía. Tras esto genera pérdidas de tiempo, genera volver a reprocesar procesos que ya hemos procesado, ¿no? Al final lo que hace es que tengamos una serie de costes que no vemos porque tenemos que repetir muchas de las cosas por ser manuales, ¿no? Y esto, pues, con una automatización, obviamente, desaparece. Obviamente, cuando hablamos de automatización, también hablamos de inteligencia artificial, pero en muchos casos, cuando hablamos solo de inteligencia artificial, lo que descubrimos es que la realidad es que hay una necesidad de automatización, ¿no? Y esto es un punto importante porque lo estamos viendo prácticamente en todos los clientes con los que hablamos de inteligencia artificial, ¿no? Cuando hacemos workshops de inteligencia artificial presenciales, vamos a las oficinas o a las sedes de los clientes, a las plantas, y les hablamos de inteligencia artificial, muchos de los procesos que surgen para integrar estas herramientas de inteligencia artificial son automatizaciones, ¿no? Quiero una inteligencia artificial que haga esto todos los días por mí. Vale, esto no es una inteligencia artificial, esto es una automatización. Y es un punto que debemos entender y tener claro, porque al final, cuanto más automaticemos o cuanto antes automaticemos, mejor tendremos estabilizada nuestra organización para integrar inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Y esto es un punto importante y que quiero que seáis conscientes de ello porque a veces se confunde, ¿no? Primero automatizar, después integrar inteligencia artificial. Si ya tenemos muy digitalizada nuestra organización, tenemos automatizados una serie de procesos, vale, ahí podemos integrar procesos como asistentes que nos ayuden a replicar documentación o a buscar información en documentación. Claro, si no tengo automatizada o bien gestionada toda esta documentación, el asistente no va a funcionar todo lo bien que debería, ¿no? Y ahí es donde debemos atacar. Muy bien, cuando hablamos de automatización, ¿no? Ya un poco puesto en contexto, tenemos que hablar dentro de Microsoft, de la Microsoft Power Platform, ¿no? Son estas herramientas que ya disponemos de ellas por el simple hecho de tener una licencia de Microsoft 365, desde la más sencilla, desde la Microsoft 365 básico, empresa básico, ya podemos utilizar estas herramientas. Podemos utilizar, pues, fundamentalmente me centro en Power Apps, Power Automate y Copilot Studio, ¿de acuerdo? Power Apps como herramienta para construir o desarrollar aplicaciones internas, aplicaciones de negocio, aplicaciones que dan valor a mi organización. Power Automate para construir estos flujos automatizados, ¿de acuerdo? Luego veremos algún ejemplo. ¿Vale? Es una herramienta que lo que me permite es automatizar nuestros procesos de manera directa. Y Copilot Studio como esta herramienta que nos permite construir copilotos personalizados, ¿de acuerdo? Construir asistentes, construir agentes virtuales con capacidades de inteligencia artificial generativa. Esto es un punto importante, ¿no? Porque al final, bueno, todos hablamos de Copilot, llevamos más de 2 años ya desde la irrupción de ChatGPT y en muchos casos todos sentimos la necesidad de tener nuestro propio ChatGPT, ¿no? En nuestra organización, oye, me gustaría tener un asistente al cual le pueda lanzar consultas sobre mis documentos, no sobre lo que hay en Internet. Bueno, ahí hay miles de modelos de lenguaje, miles de soluciones, ChatGPT, Bing Chat, ahora llamado Copilot, Web, Gemini AI de Google, bueno, tenemos un montón de herramientas online que nos permiten lanzarle consultas en lenguaje natural sobre información que hay en la web. Bueno, Copilot Studio lo que nos permite es construir estos ChatGPTs propios, ¿no? Construir estas soluciones, estos asistentes, estos copilotos que nos permitan lanzar consultas sobre nuestra documentación. También construir agentes y luego veremos un ejemplo, luego Daniel nos explicará un ejemplo de cómo construir con Copilot Studio dentro de nuestro entorno de Dynamics 365 un asistente, un agente mejor dicho, que nos pueda ayudar en un área de compras, ¿de acuerdo? Un caso bastante chulo. ¿Cuál es nuestro enfoque cuando hablamos de estas herramientas de Microsoft 365? Pues sobre todo hablar del puesto de trabajo, ¿no? Hablar de cómo estas herramientas que utilizo en mi día a día, que utilizo en mi puesto de trabajo,
pueden ayudarme a mejorar y a aumentar mi eficiencia. ¿Dónde nace esto? Pues obviamente en el uso colaborativo, ¿no? En toda la experiencia que nos ofrecen estas licencias de Office 365, Microsoft 365, de trabajar todos en el mismo entorno, trabajar toda la organización en la misma documentación, trabajar todos en un mismo documento de manera colaborativa. Al final, ese uso colaborativo que nos ofrece el entorno Microsoft 365 y que debemos entender y aplicar bien para que todo funcione bien, ¿de acuerdo? En muchos casos hablamos con clientes que nos dicen, no, pues aquí lo que se hace es, todos los días se generan nuevos equipos, nuevos canales de Teams, claro, ahí copian, pegan los documentos. Bueno, esto es una mala forma de trabajar con 365 porque no está planteado. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero al final no estás dando uso a esta capacidad colaborativa que tiene Microsoft 365 y ahí es donde entra esta parte de documentación inteligente, ¿no? De documentación smart, donde podemos utilizar SharePoint, que es la herramienta de gestión documental inteligente que incluye Microsoft 365 y que nos da todas estas capacidades de gestión documental inteligente, el poder asignar metadatos a documentos, que todos trabajemos en una única organización de sitios, bibliotecas, carpetas bien gestionada, donde podamos aplicar asistentes con Copilot sobre documentación que tenemos en SharePoint para lanzar consultas en lenguaje natural. Tras al final es una muy buena forma de entender cómo ayudarnos a gestionar nuestra documentación, ¿de acuerdo? Basándonos en esto, en el uso colaborativo y nuestra gestión documental, es donde aplicamos estas funcionalidades avanzadas, todas estas capacidades que Power Platform nos ofrece. Tengo mis documentos bien gestionados, bien controlados en mi SharePoint. ¿Vale? Puedo construir una aplicación para ayudarme a gestionar un proceso interno, un proceso de solicitud, un proceso de aprobación de facturas, un proceso de aprobación o validación de pedidos de compras o un proceso de planificación de rutas, ¿de acuerdo? Al final podemos entender que estas herramientas nos permiten construir soluciones que quizá no cubran nuestro ERP o nuestro CRM o nuestras herramientas de gestión y que al final, pues dentro de nuestro mismo entorno, pues podamos construir estas soluciones que nos permitan complementar nuestras herramientas de gestión. ¿Vale? Cuando unimos todas estas capacidades, ¿no? Cuando unimos el uso colaborativo, la gestión documental inteligente y las capacidades, las funciones avanzadas con Power Platform, con Power Apps, Power Automate y Copilot Studio, lo que tenemos es una microautomatización de procesos, ¿de acuerdo? Cogemos nuestros procesos y vamos automatizando algunos de ellos para obtener una mayor rentabilidad y una mayor eficiencia de nuestro tiempo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el objetivo final? Obviamente integrar la inteligencia artificial, ¿no? Cuando tenemos todo esto ya podemos decir, venga, estamos preparados, podemos ponernos a ello. Hablando un poquito, ¿vale? De acuerdo, tampoco quiero ponerme muy técnico con la tecnología, pero bueno, simplemente detallaros por encima las herramientas de las que vamos a hablar y sobre todo vamos a contaros hoy algún ejemplo y alguna demo. Power Apps, os comentaba, solución para desarrollo de aplicaciones low code. Bueno, no necesitamos conocer lenguajes de programación tradicionales, sino que es una herramienta que nos permite desarrollar aplicaciones sin necesidad de conocer el código, ¿de acuerdo? Low code es el concepto, para digitalizar las empresas, ¿de acuerdo? Pues permite diseñar, implementar aplicaciones personalizadas, luego veréis algún ejemplo, pues al final son ítems, ¿no? Son cajas, son cuadros de texto, son listas para seleccionar, son diferentes elementos, galerías, poder construir diferentes pantallas que juntando todos estos elementos e integrándolos o conectándolos a nuestros datos y a nuestra gestión documental, podemos construir una solución que cubra una parte de nuestros procesos, ¿de acuerdo? Esa microautomatización. Vamos a cubrir una parte de nuestro proceso. ¿De acuerdo? Vemos ahí que pues, más de 600 integraciones. Claro, cuando hablamos de entorno Microsoft, hablamos de Power Apps, Power Automate, una de las primeras dudas que surge es, ya, pero es que mi ERP es SAP, o es que mi CRM es Salesforce, o es que no estamos trabajando con herramientas, todo nuestro stack tecnológico no está en entorno Microsoft, por lo cual no puedo hacer esto. No, todo lo contrario. Tanto Power Apps, Power Automate, bueno, al final todos estos conectores, bueno, ahí pone 600 porque son los propios de Power Apps, pero bueno, en todo lo que es la Power Platform tenemos más de 1200 conectores que no solo conectan con herramientas propias del entorno Microsoft, sino que nos permiten conectar con herramientas que están fuera, con herramientas de terceros. Nos permite conectar con Salesforce para traernos nuestra lista de clientes y trabajar con ella. Nos permite hacer una gestión de los pedidos que tengo en mi ERP, que no es Business Central o no es Navision o no es el ERP propio de Microsoft, para poder hacer una aprobación o un proceso de validación fuera del ERP, porque las personas que tienen que entrar a hacer esta validación no tienen licencias del ERP, ¿no? Al final es una forma de entender cómo puedo complementar
funcionalidades que nuestras herramientas de gestión, ERP, CRM, contabilidad, financiero, no tienen, bueno, pues con diferentes módulos que podemos construir dentro del entorno Microsoft, ¿de acuerdo? Obviamente, lo bueno, una de las mejores capacidades o de las mayores capacidades que tiene Power Apps es la posibilidad de utilizar estas aplicaciones en dispositivos móviles y beneficiarnos de todas estas prestaciones que estos dispositivos tienen, ¿de acuerdo? Poder tener una aplicación de Power Apps en nuestro teléfono móvil o en nuestra tablet o en nuestro portátil, al final nos da diferentes capacidades. Pues la tengo en un móvil o en una tablet, me permite realizar fotos, grabar vídeos, leer códigos de barras o leer códigos QR, ¿no? Al final decimos, jole, un proceso en el que me invento, uno de los últimos clientes con los que estuve hablando, pues se hace una serie de tareas de mantenimiento reactivas y en esa tarea de mantenimiento, pues lo que necesitan los operarios es hacer una foto al principio para ver cuál es la incidencia y de qué registra gráficamente, hacer la reparación correspondiente y realizar una foto al final para ver que se ha reparado. Claro, actualmente eso es súper manual. Hacen la foto de inicio, la foto del final, las mandan por correo electrónico, por WhatsApp a su responsable. Si tengo una aplicación donde hacer ese mantenimiento, donde me diga, hoy tienes que hacer estos 7 mantenimientos a estos clientes, a estas direcciones, yo me gestiono la ruta, entro en el mantenimiento de este cliente donde estoy ahora, hago la foto, se guarda todo en un mismo formulario, incluso el cliente al que le estoy haciendo la reparación le permito que me firme, ¿no? Otra opción, la entrada manuscrita, venga, fírmame la orden de reparación. Me la firma directamente en el móvil o en la tablet. ¿Y todo esto qué genera? Genera un documento, porque tengo la plantilla de mi orden de trabajo, un documento con las fotos de inicio y de final, con la firma del cliente, con lo que se ha realizado, e incluso me puede generar hasta el varán o la factura. Tengo los datos, ¿no? Al final es lo que hablaba. Tengo la información, tengo los datos, me permite construir una solución utilizando. Y ya no tengo que enviar por WhatsApp la foto a mi jefe, porque al final queda en ese registro la foto de inicio, la foto de final y la firma del cliente. Incluso se ha generado ya la plantilla y se queda en SharePoint, guardada en la carpeta de este cliente, reparación realizada el 3 de abril de 2025. Ostras, proceso que en muchos casos es manual, ¿vale? Y como este puede haber, no digo cientos de miles, puede haber miles posiblemente. Al final tiende a infinito, ¿no? Todos los procesos internos que tengamos las organizaciones podemos convertirlos, ¿no? Decíamos fotos, poder hacer vídeos, poder leer códigos de barras, QRs, pues, para hacer una gestión de inventario. Con el móvil puedo leer un QR que tengo en mi rack de mi almacén y leer el stock que hay de los productos y hacer correcciones de stock en directo, poder hacer un inventariado. Me permite al final un montón de posibilidades. Localización, el caso que decíamos de los mantenimientos. Oye, que cuando se termine el mantenimiento y le dé a OK, mantenimiento terminado, que me guarde la localización de dónde ha hecho este mantenimiento para verificar que se ha realizado ahí. Aquí tenemos también miles de posibilidades. Visualizar documentos, pues, por ejemplo, para hacer checklist de lo que queramos, checklist de logística. Oye, antes de enviar mi camión tengo que hacer un checklist de cómo está colocado los palés, de cómo está puesta la brida y si tengo todo correcto. Pues hago ese checklist en la aplicación, ok, para adelante, podemos salir. Venga, pues lo puedo hacer en la propia aplicación, ¿no? Veo el documento del checklist y lo voy rellenando directamente en la tablet o en el móvil. O la entrada manuscrita que comentábamos. Y luego, componentes de inteligencia artificial tradicional. Aquí no hablamos de inteligencia artificial generativa, como pues, detección extracción de voz a texto, reconocimiento facial, reconocimiento de documentos, de imágenes, conceptos OCR con inteligencia artificial, ¿no? Extracción de información de documentos para automatizarlo. Aquí el caso de uso habitual es pues, proceso de factura. Recibo un montón de facturas y tengo una persona picando a mano estas facturas en mi ERP. Bueno, con Power Apps, Power Automate, SharePoint, podemos construir una solución que automáticamente coja estas facturas que llegan al buzón de correo, se extraiga la información mediante un OCR con inteligencia artificial y coja esos documentos, te los presento a ti, persona de administración, dices, ok, está bien extraído y se guardan automáticamente en el ERP. No tengo que picar nada a mano porque lo hace todo una herramienta por mí. ¿Cómo podemos desplegar estas soluciones? Pues lo que decíamos, ¿no? Pueden ser despliegues estándares, despliegues dentro de nuestro entorno Microsoft, pues con Power Apps, con Power Automate, conectando a mi SharePoint, conectando a Planner, conectando a una hoja de Excel. Al final, todas estas herramientas que utilizamos en entorno Microsoft 365.
O podemos, como decíamos, conectarnos a herramientas de terceros. Oye, yo mis datos los tengo en una base de datos en un SQL Server, vale, pues mediante Power Automate me puedo conectar directamente a esa base de datos. O no, los tengo en mi Redshift de Amazon, venga, pues mediante un conector propio de Power Apps puedo conectarme con esa base de datos. Al final, es entender la mejor forma de utilizar mis aplicaciones. Si trabajo todo en entorno Microsoft, ideal porque es un lenguaje nativo. Si muchas de mis herramientas no están en entorno Microsoft, no hay problema, podemos hacerlo sin plantear ningún problema, ¿de acuerdo? O incluso lo quiero un despliegue on-prem, pues, porque mi SQL Server lo tengo aquí en mi servidor, pues, creamos un gateway, creamos un gateway on-prem para que se conecten los datos de manera local, ¿de acuerdo? Al final lo podemos construir sin problema. Aquí un catálogo, algunos ejemplos, ¿no? de aplicaciones que nos suelen pedir, pues hojas de turnos, registro de tickets, sistemas de fichajes, lo que decía antes de inspección de zonas con lector de query. Por ejemplo, el tema de los tickets o los fichajes, diréis, pero ya existen aplicaciones, ¿no? Esto ya está superado, ya hay cientos de aplicaciones de registro de tickets de gastos o de sistema de fichajes, ¿no? Al final, todas las empresas tenemos una herramienta para sistemas de fichajes. ¿Qué estamos construyendo o qué estamos viendo en algunos clientes? Pues bueno, que estos productos ya existentes no cubren la necesidad que tiene en concreto esa organización, ¿no? Puede haber un registro de tickets o aplicaciones de registro de tickets que cubran una parte de mi necesidad, ¿no? Que sus funcionalidades pues sean las suficientes o necesarias para hacer el proceso, pero igual hay algo que no concuerda con mi organización interna y mis tickets pues necesitan una validación previa, las aplicaciones no me lo permiten porque me la dan posterior. Bueno, podemos construir soluciones que al final me permitan esto, ¿no? El ejemplo de los tickets es un caso claro. Cojo el ticket, le hago una foto, con IA extraigo la información de ese ticket y me la presenta en pantalla. Me dice, esto es un gasto de ticket de una comida, son 41 euros, di para qué proyecto es o si quieres incluir una información extra que describa de qué es este ticket de comida y esto lo que hace es guardarlo en mi carpeta de SharePoint, enviar una notificación a mi responsable para que lo valide, lo apruebe y si es OK, se contabilice, ¿no? Y con sistemas de fichajes lo mismo. Pues bueno, plantear, por ejemplo, sistemas de fichajes para equipos que no pasan por las oficinas o no, que no pasan por plantas, que están en campo. Bueno, pues al final podemos construir soluciones offline que permita ese registro y que cuando conecte online se guarde esa información, ¿no? Bueno, un montón de posibilidades, registro de visitas, pues en vez de ir a mi planta y tener ahí papel y boli que registre todas las visitas que hago, incluso pues, las empresas que vienen a realizar mantenimientos, pues tener una tablet donde vayan guardando esta información y que pueda generar notificaciones automatizadas, ¿no? Vienen a hacerme la revisión de los extintores, ahora que tengo uno aquí delante. Vale, y esa revisión pues se tiene que hacer cada 6 meses. Venga, pues cuando viene a hacer la revisión, la persona que la realiza en el registro de visitas apunta su nombre, apunta la empresa. Yo ya sé que el 3 de abril de 2025 ha realizado una revisión y como dentro de 6 meses tiene que realizar otra, pues será el 3 de octubre, pues 15 días antes le mando una notificación a ese correo electrónico diciendo en 15 días tienes que venir a nuestra planta tal a realizar la revisión de los extintores. Bueno, automatizar un proceso al fin y al cabo, ¿no? Vale, esto, por ejemplo, esto que veis aquí es cómo diferentes actores de una misma organización pueden actuar sobre una misma o diferentes aplicaciones para un mismo proceso, ¿de acuerdo? Podemos construir ya no diferentes aplicaciones, sino diferentes pantallas para una misma aplicación, porque la persona de ventas, y aquí vuelvo al ejemplo del formulario de gastos, ¿no? Ticket de gastos. La persona que está en negocio, que está visitando a clientes, tiene que generar un informe sobre sus gastos. Bueno, esto lo hace en su pantalla, una pantalla móvil donde hace fotos, donde se van guardando, donde solicita, puede ser online o puede ser offline. Bueno, al final crear este informe. Otra persona, su responsable, el director de ventas, lo que hace es ver en otra pantalla diferente a la de móvil, porque al final él puede tener gastos como usuario, puede solicitar o puede aprobar. Bueno, pues si al final lo que hace es aprobar los gastos de su equipo, verá otra pantalla de aprobación donde verá todos los registros de todo su equipo con diferentes proyectos, fotos, etcétera, etcétera. Lo que hace es ver, aprobar o solicitar correcciones, ¿de acuerdo? Proceso de aprobación. Otra persona del equipo, el contable, es donde está el siguiente paso, es donde tiene que publicar estas transacciones en otro sistema. Vale, lo apruebo, venga, pues esto tiene que ir a la herramienta de contabilidad. Y así cada persona ve diferentes pantallas de una misma solución y esto lo podemos construir todo en Power Apps. Al final son diferentes elementos que depende del actor o del interviniente que tiene que entrar en la aplicación, verá una cosa o verá otra.
Aquí algún caso de ejemplo, o sea, algún caso de éxito, perdón. Caja Rural de Navarra, empresa con la que estamos trabajando, le hicimos una Power Up donde le ayudábamos a solucionar un problema de gestión de estados, ¿de acuerdo? Uno de sus procesos internos, uno de los productos que comercializaba, pues bueno, necesitaban una herramienta que les ayudara a controlar todo el proceso, ¿de acuerdo? Era un proceso con 14 estados diferentes, con diferentes actores, diferentes personas, incluso personas externas a la organización que tenían que acceder a este proceso, como podría ser, pues esto es el caso de autoconsumo fotovoltaico, instalación de placas solares en mi tejado, pues hay un momento en el que el gremio de instaladores de las placas tiene que entrar a pues, revisar el tejado, hablar con el cliente, hacer el presupuesto, pues, es un gremio que no pertenece a la organización, es externo. Bueno, pues el construir una solución, una aplicación que todos estos procesos, todos estos estados diferentes del mismo proceso, lo podamos tener controlado y saber este cliente que vino a hacer la solicitud hace un mes, en qué punto del proceso está, si ya ha ido el instalador a revisar el tejado, si el instalador ya ha generado un presupuesto, si el departamento comercial se lo ha enviado al cliente, si el cliente lo ha aceptado o no, ¿vale? Todos estos puntos del proceso, tenerlos controlados y así tener, pues como veis aquí en algún pantallazo, una galería, un registro de todos estos expedientes para ver en qué estado están, quién tiene que intervenir. Y al final esto lo que genera son notificaciones, ¿no? Cuando yo voy a una oficina y solicito este servicio, pues la persona de la oficina tiene que rellenar una serie de datos, tiene que firmar un documento, este documento se adjunta y esto, siguiente proceso, siguiente punto del proceso, administración comercial. Venga, la administración comercial llega una notificación donde tiene que entrar en la aplicación y actuar. Cuando administración comercial ha terminado, siguiente punto del proceso. El instalador, tienes que generar una cita con este cliente y al final todos los actores del proceso están informados y tienen el control de en qué punto están, ¿no? Yo como instalador entro en la aplicación y solo veo las que están en mi situación, solo veo las 5 a las que yo tengo que generar una cita para revisar su tejado. No me interesa saber si esto ya está facturado o si el cliente acaba de entrar por la puerta de la oficina, ¿no? Es importante el gestionar esta visualización por roles también, ¿no? Que cada uno vea lo que tiene que ver. O, por ejemplo, con Macan. Macan es una empresa, es una bodega, nace de la unión de Benjamin de Rothschild y Vega Sicilia. Para ellos construimos una solución que les permita gestionar toda la documentación de su proceso de facturación, ¿de acuerdo? Tienen la información de sus pedidos en su ERP, un ERP que no es Microsoft, que está fuera del entorno Microsoft. Vale, nos traemos esa información de sus pedidos y lo que vamos es incluyendo todos los documentos de albaranes, prefacturas, facturas, toda esa información que les llega por correo electrónico, pues la herramienta lo que va haciendo es absorberlos, cogiendo esos documentos, extrayendo la información y los incluye directamente en la herramienta, en la aplicación. Y la propia aplicación lo que hace es un premacheo, hace una preasignación de, vale, para este pedido ha llegado este albarán, esta prefactura y esta factura. Entonces, la persona de administración en la aplicación solamente tiene que ver y validar que es correcto, que realmente toda esta documentación que ha venido para este pedido es correcto y, venga, lo apruebo. ¿Qué pasaba hasta entonces? Pues que recibían cientos de correos electrónicos con cientos de documentos y que al final era muy complicado hacer esa asignación, ¿no? Dedicaban mucho tiempo a hacer esa asignación y esta herramienta automatiza esa asignación en el grado que puede. Hay documentos, hay albaranes que no vienen bien identificados, pero bueno, te lo presento, por lo menos sé que es de este cliente o de este proveedor, tú ya solo tienes que asignarlo manualmente. Por lo menos me ayuda en ese proceso manual. Venga, vamos a hablar de Power Automate rápido, porque más o menos ya os he contado algunas de las cosas. Sobre todo Power Automate, lo que decía, herramienta para automatizar procesos, para construir flujos de trabajo, ¿de acuerdo? Que nace desde un disparador, algo que dispara el flujo para que se ejecuten una serie de pasos. Por ejemplo, el ejemplo que os ponía antes de las notificaciones cuando hay un cambio de estado, ¿no? Cuando yo actúo sobre una aplicación y tengo que aprobar una solicitud de alguien, una solicitud de una aprobación de un pedido de compra, por ejemplo, una solicitud de, por ejemplo, que decían, veíamos de los gastos, o una solicitud de un cliente que quiere algo, ¿no? Bueno, esa solicitud me llega a mí como aprobador. ¿Cómo me llega? Pues gracias a Power Automate, gracias a que la persona que ha lanzado el punto inicial de la solicitud ha rellenado esos datos, ha dicho enviar. Y al enviar, ese botón enviar activa o dispara, mejor dicho, un flujo en Power Automate que dice, vale, con los datos que tengo de la solicitud, yo sé que tengo que enviar un mail a
esta persona, que es la que aparece en la solicitud, que es el aprobador, o si no aparece, entiendo y en base a una serie de lógicas de aprobación, ¿vale? Pues si es una solicitud de una aprobación de un pedido de compras del área tal y es superior a 5.000 euros, tienen que aprobar el responsable de ese área y el director financiero. Venga, pues genero esa notificación para el responsable de ese área donde aplica ese pedido de compras y el director financiero. Esas dos personas reciben una notificación, un correo, un Teams, lo que consideremos necesario, entrarán en la aplicación y verán esa solicitud pendiente de aprobación por su parte. Ellos verán el documento, verán la solicitud, podrán solicitar rectificación o no, o simplemente aprueban o deniegan. Al final, un lugar donde esté todo controlado, ¿de acuerdo? Y esa es la forma en la que Power Automate lanza ese flujo, ¿no? Gracias a un botón, pum, se activa y pum, 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 va siguiendo una serie de pasos. Pasa lo mismo si esa persona deniega la aprobación. Deniego la aprobación. Necesito que incluyas el documento tal, 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 tal. Pone el director financiero. Al enviar, deniego, solicitante, te han denegado tu solicitud porque tienes que incluir el documento tal, tal, tal. Solicitante entra a la aplicación, incluye este documento y relanza. El flujo de Power Automate se vuelve. Al final es entender cómo funcionan estos flujos que actúan de manera transparente, ¿de acuerdo? Y esos son los flujos que nosotros llamamos flujos en la nube o DPAs, ¿de acuerdo? Os paso a la siguiente slide. Flujos de nube, que son flujos automatizados, son flujos instantáneos o pueden ser también programados. Oye, todos los días a las 8 de la mañana ejecuta este flujo y notifica a las personas que tienen pendiente de aprobar facturas que entren en la aplicación y las aprueben, ¿vale? Un flujo programado. Es un flujo totalmente transparente. Nosotros no vemos cómo funciona. Está funcionando en la nube de manera transparente, ¿no? Luego están los flujos de escritorio, que habitualmente se conocen como RPAs o robots, ¿de acuerdo? Son robots que lo que hacen es simularnos. Lo que hacen es... lo que hacemos cuando construimos un robot, un RPA, es decirle o grabar o generar un macro, ¿no? Una clásica macro de Excel, generar una grabación de lo que la persona haría para luego ejecutarlo de manera desatendida o atendida. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería un proceso desatendido? Pues, por ejemplo, podemos decir, otro de los ejemplos habituales, ¿no? La extracción de información de las cuentas bancarias. Oye, yo tengo una persona que todas las mañanas cuando llega a la oficina se mete en las 3 cuentas bancarias o en los 3 bancos con los que trabajamos y en las 5 cuentas bancarias se va a los movimientos del día anterior, los extrae, los guarda en un Excel para luego hacer pues, la conciliación, el cotejo bancario, con las facturas que nos llega, hacer ese proceso, pues bueno, a una persona le cuesta tiempo y es una tarea repetitiva, lo tiene que hacer todos los días, sí o sí, sin fallo, copiando, pegando, con esa probabilidad de error de que algo se me escape. Bueno, es un proceso que en muchos casos no genera valor. ¿Puedo construir algo que haga esa labor, que haga ese flujo, ese proceso repetitivo? Sí, un robot desatendido. Pues oye, todos los días a las 5 de la mañana, este robot se ejecuta solo. ¿Qué hace? Va a un banco, se loguea, va a las cuentas, movimientos, cambia la fecha al día de ayer, fecha de hoy tal, día de ayer pues, -1, coge esos movimientos, botón de extraer, se genera un Excel, abro el Excel, copio los registros y los guardo en donde quiera, para que luego esa persona los revise y valide. Bueno, pues todo ese proceso de extracción ya me lo ha hecho un robot, ¿de acuerdo? Una vez hace una cuenta bancaria, ¡pum! Siguiente punto del proceso, otra cuenta bancaria o otra entidad bancaria. Pues ese robot lo que hace es simular lo que haría hoy. ¿Qué es lo que haría yo? ¿Qué es un RPA atendido? Pues las credenciales del banco las quiero meter yo a mano. El resto del proceso que lo haga él solo, pero el login lo tengo que hacer yo. Vale, pues el robot se dispara, empieza a funcionar y cuando llega el punto en el que hay que poner las credenciales, voy yo, las meto a mano en el ordenador, seguir. Y ¡pum! El robot sigue trabajando, va a la cuenta, movimientos, día de ayer, eso lo hace él de manera desatendida. Pero el punto más crítico, que quizás son las credenciales, pues lo hago yo porque estoy más seguro así, ¿no? Es otra forma de utilizar robots de este tipo. ¿Cómo podemos automatizar todo un proceso? Pues bueno, aquí ponemos un ejemplo de cómo podemos utilizar Outlook, Power Automate, inteligencia artificial, Dataverse, que es la base de datos propia del entorno Power Platform, Power Apps, Power Automate de nuevo, un robot. Vale, pues, ¿cuál es el ejemplo? El equipo de logística recibe un correo electrónico de un cliente que contiene una solicitud de propuesta de una modificación de un pedido. ¿Vale? ¿Qué hace el Power Automate? Responde a la recepción del email y coge los documentos adjuntos de la propuesta de modificación y los procesa.
¿Cómo los procesa? Con inteligencia artificial, ¿no? Estos documentos se analizan, se extraen con el constructor de inteligencia artificial de Power Automate, se extraen esos datos necesarios y se guardan en mi base de datos, que puede ser Dataverse perfectamente. Una aplicación de Power Apps conectada a esa base de datos me los presenta, me dice, oye, hay una nueva modificación de un pedido de este cliente. Yo como persona entro en la aplicación, lo reviso, corrijo si hay algún error y, vale, lo valido. Venga, es ok la solicitud. Esta validación lo que hace es coger de nuevo un flujo de Power Automate y disparar un robot para que esa modificación de fecha del pedido vaya al portal o a la aplicación o al lugar donde gestionamos esta información y actualice esa información. En vez de que una persona procese todo el proceso, ¿de acuerdo? Vaya al correo electrónico, abra el correo, revise el documento para ver cuándo se ha cambiado, voy a la herramienta de gestión de planificación de mi logística, veo si está el pedido, cambio la fecha. Todo este proceso que puede ser engorroso, la persona lo que hace es, nueva solicitud de cambio de fecha. Entro, vale, es correcto, la acepto y el robot la actualiza. En vez de dedicar 5, 10, 15 minutos, he dedicado 30 segundos. Si tenemos miles de solicitudes como esta o similares, pues imagina el tiempo que puedo ahorrarme, ¿no? Y como hablábamos, ¿no? Con este proceso que decíamos, ¿no? De entorno colaborativo, gestión documental inteligente, funcionalidades avanzadas, microautomatización, aquí es donde hacemos mucho foco, ¿no? Obviamente, todos nuestros procesos internos son muy complejos, son muy completos, tenemos varias fases o son dentro de las diferentes áreas hay diferentes procesos, ¿no? Pues, por ejemplo, el proceso de compras. Está la gestión de los proveedores, la gestión de los pedidos, la gestión de la facturación, la gestión del supply chain, bueno, puede haber infinitos, ¿no? Subprocesos dentro del proceso de compras, ¿vale? Pues nosotros lo que nos centramos es en uno de estos procesos y lo microautomatizamos. Por ejemplo, entramos en el proceso de pedidos, entramos en el proceso de aprobación de pedidos, ya no en la generación o en la posterior gestión, sino en la aprobación, y ahí es donde automatizamos. Construimos una Power App donde los usuarios solicitan la aprobación de un pedido, que puede ser una aprobación de material interno, una aprobación de pedido de compras para la organización o un proceso de aprobación de la factura. Puede ser, podemos aprobar lo que queramos, ¿no? Lo que en concreto se apruebe en ese momento, ¿no? Pues en esa aplicación, esos usuarios solicitan la aprobación de algo que yo puedo incluir, un documento o una solicitud como tal, luego os enseñaré un ejemplo. Hay una lógica automatizada que envía la notificación, lo que os decía, si es de este área y es superior a 5.000 euros, tengo que enviar la notificación a este y a este, de manera automatizada. Estos validadores o estos aprobadores entran a la aplicación, revisan la solicitud, aprueban, deniegan, corrigen, hacen lo que consideren, lo que tengan que hacer en ese punto de aprobación. Se notifica al solicitante de si sí o si no. Si es que no, tienes que hacer esto o solicitar de nuevo. Y si es que sí, de manera automática, registro este nuevo pedido en el RP, ¿de acuerdo? Un proceso controlado, bien gestionado, organizado, donde tengo la información presente y donde todos los actores que entran en ese proceso están informados. Si hablamos de la logística, pues lo mismo, tenemos muchos procesos. El proceso de recepción, de suministro, almaranado, de gestión de incidencias. Vale, venga, proceso de suministro de nuestra organización. ¿Cómo planificamos internamente las rutas de suministro? Oye, pues tengo un equipo de personas que todas las mañanas, en base a la solicitud anterior, genera los albaranes de entrega de los pedidos que tienen que hacer las diferentes rutas y los transportistas o los operarios o las personas que tienen que ejecutar ese suministro, van a la oficina, cogen los albaranes y dicen, vale, tengo que ir aquí, tengo que ir aquí, tengo que ir aquí, tengo que ir aquí. Me organizo la ruta y me voy, cojo el camión y me voy. Esto lo podemos automatizar también, ¿no? Podemos, de hecho, hemos hecho proyectos en los que mediante una aplicación las personas de administración o de gestión de la planificación introducen estos pedidos a suministrar y ya generan incluso mediante una lógica de asignación o de clasificación de envíos, ya podemos asignar, ¿vale? Pues estos envíos los asignamos a esta ruta, los asignamos a este camión o a este transporte o a esta furgoneta y los asignamos a estos repartidores con la finalidad de que esas personas que tienen que hacer este suministro ya sepan en una aplicación móvil dónde tienen que ir, cuál es la ruta ya planificada para que esté mucho más optimizada, con los albaranes digitalizados, incluso no necesito ir a la oficina a recoger esos albaranes en papel que luego me van a firmar. Bueno, yo
Si tengo ya la mercancía en el camión, voy al camión, lo cojo y en la aplicación tengo toda esta información. Ejecuto la ruta, reparto, el albarán se genera de manera digitalizada con la información del reparto, el cliente me puede firmar directamente en la aplicación y se le envía automáticamente una copia, por lo cual no hay que esperar a volver a la oficina, introducir la información y desde mi herramienta generar el albarán. Al final es una forma idónea de automatizar un proceso que seguramente o en muchas ocasiones es muy manual y pues genera ineficiencias, genera retrasos en el tiempo. Pues, bueno, al final también es pensar en cómo la información está mejor gestionada, ¿no? Y esto es una muy buena forma. Vale. Aquí hay algún caso de uso, bueno, este de planificación más o menos es el que os acabo de contar, pues tengo una lista pues, de proyectos, de pedidos, de solicitudes que tengo que planificar, pues una aplicación de administración lo hace, se genera esa programación en base a una serie de lógicas de la programación de rutas y todo esto lo puedo seguir o bien con Planner o directamente en una Power App, ¿no? Gestión de compras, ¿no? El otro caso que os he comentado ahora, pues cómo yo gestiono la solicitud de compra, pudiendo incluir incluso una plataforma de firma. Oye, necesito que esto tenga una validez legal, necesito que alguien me firme, necesito que alguien... Bueno, pues, otra forma donde, bueno, al final termina estos pedidos de compra en mi ERP. Altas de proveedores, bueno, aquí hay un montón de casos de uso, firma de contratos, las que hay miles de posibilidades. Aquí si queréis os enseño alguna demo. Ahora cuando termine, comento simplemente por encima el constructor de inteligencia artificial y también le doy paso a mi compañero Daniel para que explique el tema de Copilot. Dentro de Power Automate, de Power Platform, tenemos un constructor de inteligencia artificial. O sea, podemos incluir módulos o podemos incluir capacidades de inteligencia artificial, tanto tradicional como generativa, a nuestros procesos, ¿de acuerdo? Tenemos decenas de posibilidades, pues el procesamiento de facturas que hemos comentado antes, de tickets, reconocimiento de texto, clasificación de texto, con imagen, con inteligencia artificial generativa, podemos conectarnos a los módulos de OpenAI para crear asistentes incluso dentro de una propia aplicación, de procesamiento de texto, al final hay muchas posibilidades, ¿no? Os traigo un caso de uso. Cómo utilizamos nuestro correo, utilizamos el constructor de inteligencia artificial y utilizamos Power Automate. Vale, esto sería, digamos, un pantallazo de un flujo de Power Automate para que cada vez que me llega un correo electrónico con una incidencia, me clasifique esas incidencias gracias a la inteligencia artificial generativa y me permita redactar un correo automatizado, ¿de acuerdo? Entonces, recibo un correo con una incidencia. Esta incidencia con inteligencia artificial puedo clasificarlas, ¿de acuerdo? En base a una serie de lógicas y estas incidencias me las clasifica y me las va guardando en una lista. He recibido una parte de mi pedido y deseo devolver los artículos restantes. Vale, cojo este texto de este correo electrónico, lo clasifico y digo, vale, esto es categoría producto en mal estado y se define una descripción de lo que habría que hacer, ¿no? Y esto lo puedo hacer con todos los correos que yo recibo a un buzón de incidencias, clasificación y automatización de quién tiene que actuar, qué debo contestar, qué se debe hacer, si esto me lo guarda en mi CRM, me lo guarda en el ERP, esta información la puedo guardar en diferentes ítems. O generar un correo automatizado con una solicitud de, oye, este cliente ha sufrido este problema, te propongo que hagas esto, esto y esto, ¿vale? Un agente, ¿no? Que me permita actuar sobre una serie de incidencias que he recibido un correo y ya he clasificado con inteligencia artificial generativa, ¿vale? Y este es el ejemplo que comentábamos de Dynamics que, Daniel, si quieres, le doy al play y lo explicas tú, ¿te parece? Sí, ok. Buenos días a todos. Bueno, os comento un caso de Copilot Studio, los que están con los agentes con IA, integrándolos ya en todos los procesos. En el caso de compras, pues como veis aquí en pantalla tenemos el dashboard inicial de tu agente de compras, en el que te está comentando, te está recomendando que tú la semana pasada tuviste 155 procesos de tu equipo, tus compradores, gestionaron parar un poquito, si no va Sí, más podemos. rápido de mi entrada. 155 órdenes de compra que fueron procesadas manualmente. Entonces, lo que evalúa el agente y lo que te calcula es, oye, yo te puedo ahorrar 114 horas de tiempo porque esto lo podemos automatizar. Esto lo puedo procesar yo si tú me lo permites, ¿vale? Entonces, bueno, en esta primera pantalla inicial tienes las recomendaciones que te va haciendo en función de los patrones que detecta y también tienes los KPIs
que tú hayas configurado en tu caso, en tu modelo, así como diferentes espacios del proceso, de los diferentes procesos de compra en los que puedes entrar para ir al detalle de ese proceso en concreto, oye, la confirmación de la compra, la entrega de la mercancía, etcétera, ¿vale? Entonces, aquí tenemos la inteligencia artificial, pero no pierdas el control tú nunca. Es decir, automatizas, tienes a un agente actuando y haciendo el trabajo y haciendo tareas, pero bajo tu control. ¿Dónde controlas tú? Tú generas la instrucción que le das a la gente. En este caso, como veis ahí, pues cuando un vendedor envía un email con una confirmación de una orden de compra y no hay ningún cambio sobre la orden original, confirmar la orden de compra directamente. Entonces ahí marcáis el aspita abajo de permitir a la gente que actúe y haga este proceso automáticamente. Si tú permites esto, el agente lo que va a hacer es empezar a procesar pues, todas esas órdenes de compra en las que no hay ninguna variación respecto a la orden inicial, es decir, flujo normal, en lugar de tener que procesarlo manualmente, te lo va a procesar automáticamente el agente. Es más, si detecta que hay algún proceso o alguna orden de compra en la que no puede hacerlo manualmente porque hay cambios, como veis aquí, pues te lo dice. Aquí te dice que de los 25 ha intentado procesar 25 órdenes de compra esta semana, de las cuales 23 las ha procesado sin ningún tipo de problema, pero que hay dos en concreto que hay alguna variación o hay algún problema y que él no puede procesar siguiendo tus órdenes. ¿Cuál es el caso? Pues en este caso hay un cliente que te está pidiendo o que está variando la cantidad de mercancía que está solicitando, con lo cual lo que te está transmitiendo aquí la gente es, oye, revísate esto porque aquí has recibido un email en el que hay un cambio. Entonces, ahora decides tú manualmente si procesarlo o no procesarlo. Más cosas potentes de los agentes, pues una rotura de stock. Aquí tienes a un proveedor que lo que te está diciendo es que donde te iba a entregar en una fecha, pues ha surgido un problema y te va a entregar en otra fecha. ¿Qué hace la gente aquí? Que esto es donde sí que hay un ahorro. Uy, ¿dónde vas, Jorge? Nada, nada, perdón, perdón, que se me ha ido el dedo. Hay un potencial enorme. Claro, cuando se producen situaciones de estas y tienes muchos pedidos dependiendo de esa mercancía, ¿qué ocurre? Que tienes que hacer un trabajo de campo ahí, de meterte en el sistema, evaluar qué pedidos tienes en curso, qué pedidos futuros tienes en las próximas semanas. Claro, ¿cuál va a ser el impacto de ese retraso en la entrega de mercancía a nivel de tu negocio y de tu gestión de las compras y del inventario? ¿Qué hace la gente aquí? La gente lo que hace es evaluar el stock que te queda, ese retraso, qué impacto tiene, como veis en el gráfico, te hace el análisis, te dice, pues a este cliente le vas a poder, al primer cliente que tienes ahí, los tres primeros, les vas a poder atender sin problemas, pero a partir de ese pedido del cuarto y quinto cliente que tienes ahí, ya no vas a poder ser capaz de atenderlo. ¿Qué te sugiere? Te sugiere, oye, vamos a utilizar el stock de seguridad y con esto, si te das al play otra vez, te, Sí. te- te- te cambia el escenario, te dice, oye, si lo hacemos de esta manera, lo que te va a permitir es atender estos pedidos y el escenario sería este. A ver si sale. Sí. Sí, de hecho aquí arriba a la derecha, si veis el impacto si recibo la fecha original, está todo correcto, pero como no lo recibo en la fecha original porque hay un cambio de fecha, hay aquí un cambio de escenario, ¿no? El cambio de escenario del inventario es diferente, ¿no? Le voy a adelantar Ok. aquí a mano, eso es, ¿ves? Y ahí en verde ¿Veis? lo modifica con stock de Ahí te, seguridad. te planifica, efectivamente, y ya te sugiere también, oye, recuerda que también cuando este retraso implica que además de la mercancía que estás pidiendo, tienes que hablar con este proveedor para que también te incremente la mercancía que te va a traer al almacén para volver a tener ese stock de seguridad. En definitiva, al final, aquí sí que hay muchas horas de trabajo o muchas personas involucradas, normalmente en los departamentos de compras y de controles de almacén, cuando se producen este tipo de incidencias. ¿Qué te permite? Ahorrar tiempo, tomar decisiones más informadas y más ágiles y sobre todo también evitar posibles errores. Errores que, como os ha comentado Jorge al principio, el costo oculto de los errores no es solo un tema, la automatización no es solo un tema de ahorro de tiempo, es también, oye, los errores tienen un coste económico. Es decir, si yo me estoy equivocando en la toma de decisiones para dar una orden a un proveedor o en las entregas a los clientes, pues porque estoy mandando el camión y ahora me doy cuenta de que tenía rotura de stock y no aprovecho la ruta porque este producto en concreto no se lo he podido llevar, pues la gente aquí sí que te ayuda mucho. Otra opción también, pues cuando tus vendedores no han confirmado pedidos, porque lo estás haciendo manualmente,
no lo has automatizado con el agente, pues también, oye, recordarles que si han pasado 5 días desde que tenía que haber enviado el mail de confirmación de la orden de compra, pues en un tono formal, como pones ahí, le mandas un mail recordatorio. Es decir, al final las capacidades de la gente ya son infinitas y el tema de la automatización, pues aquí tenéis ya simplemente un resumen que también puedes entrar a ver, oye, pues todas las actividades que la gente ha desarrollado y en dónde ha impactado y qué ha hecho con todo tipo de detalle. En definitiva, el uso de la automatización y agentes, robots y todo lo que os ha comentado Jorge con Power Automate y Power Apps, pues se puede hacer desde los casos más simples a los más complejos y a día de hoy con la tecnología es posible que os evite esos tiempos o esos errores y que podáis centraros en aportar ya valor, en pensar más estratégicamente y dedicar menos tiempo a tareas rutinarias o a tareas que son más tácticas, por decirlo así. ¿Vale? Correcto, eso es. Genial, gracias Daniel. Al final es un buen ejemplo de cómo entender esta conversión que estamos viviendo actualmente de los asistentes en agentes, ¿no? Los asistentes te asisten, te ayudan, te informan, te responden en lenguaje natural a dudas. Los agentes actúan por ti, ¿no? Hacen tareas por ti. Le programamos, le damos la información, pero como bien comentaba Daniel, no nos saca de la ecuación, ¿no? Estamos siempre presentes, estamos siempre informados, pero por lo menos las tareas que nos generan valor las hace de manera automática, ¿no? Y al final es una muy buena forma de entender esa conversión, ¿no? Ya dejamos de tener asistentes, que los podemos seguir teniendo, que respondan a nuestras dudas, que respondan a preguntas sobre nuestra información, sobre nuestros documentos, pero conocer que ya hay agentes que pueden dispararse solos, ¿no? Que pueden funcionar solos y realizar tareas por mí, conectando con todas mis sistemas y mis herramientas. Genial. Venga, os explico en 5 minutos y lo dicho, si tenéis cualquier duda, queréis comentarnos algún caso para ver si puede ser digitalizado, no es uno de los objetivos. No os he dicho, vuelvo un momento a la presentación. Claro, el objetivo de los workshops, este workshop pues, es 1 hora, es muy acotado en el tiempo, es online para diferentes organizaciones, diferentes empresas, diferentes clientes que queráis participar o no en directo, pero bueno, al final el objetivo de estos workshops que realizamos en las organizaciones los realizamos pues en 2 sesiones, 4, 5, 6 horas diferentes, muy extendidas, con diferentes personas de la organización, con diferentes usuarios que conocen los procesos internos. Hacemos esto mismo, ¿no? Descubrimos la tecnología, enseñamos muchos casos de uso, casos de éxito, mucha demostración para entender cómo mis procesos pueden digitalizarse y el objetivo de ese workshop es generar esta matriz de valoración de necesidades, ¿no? Cómo os podemos ayudar a detectar posibles iniciativas, posibles casos de uso internos que sean merecedores de esta automatización, ¿no? Y lo hacemos con vosotros. Es donde os pedimos que participéis, que digáis, pues yo en mi área de tal de compras hacemos esto a mano, esto podría digitalizarse. Venga, lo analizamos y definimos si se puede digitalizar, con qué herramientas, cómo sería el flujo de trabajo de las herramientas, le damos una viabilidad técnica. Es fácil, pues complejo hacerlo y un valor de negocio. Esto te suma o realmente lo que te quita son 1 hora al mes, por lo cual tampoco compensa mucho el meternos en este proyecto, pero al final es el objetivo final de estos workshops, ¿de acuerdo? Hoy os damos unas pinceladas y os enseñamos cosas, pero bueno, entended que esto lo podemos hacer para vosotros. Pues aquí pues, veis un caso con 11 casos de uso donde le hemos puesto nombre, hemos dado una viabilidad técnica, un valor y generamos esta matriz para decir, tras el caso 5, el caso 7 y el caso 8 son los primeros en los que tenemos que meter, porque digitalizarlos, automatizarlos, genera un valor de negocio muy alto y su viabilidad no es especialmente compleja, ¿de acuerdo? Venga, paso a enseñaros alguna demostración de cómo una aplicación, una Power App puede ayudarnos en estos entornos. Os voy a enseñar primero, esto es una aplicación en formato tableta, ¿vale? En formato horizontal, en formato portátil, tablet, que también la tenemos en formato móvil, ¿de acuerdo? Os voy a enseñar el caso de uso primero en esta. Caso de uso, aplicación para solicitar y que alguien apruebe
algo, ¿de acuerdo? En este caso de uso concreto es una destrucción de material, una solicitud de un cambio de stock, bueno, ese tipo de solicitudes que en ocasiones nos pueden plantear desde nuestro almacén. Oye, tenemos una serie de personas en el almacén que gestionan todo el stock, tal, y tenemos ahí un montón de material pendiente de destrucción. Vale, ¿cómo solicito internamente esta solicitud de destrucción de este material o esta solicitud de ajuste de este stock que he descubierto que está desajustado y no quiero esperar al inventario? Pues en ocasiones lo que hacemos es llamar por teléfono, mandar un correo o ir, oye, que es que tenemos que destruir los 3 palets que tenemos, ¿vale? Pues bueno, ¿cómo digitalizamos este proceso? Pues con una aplicación de este tipo, ¿de acuerdo? Esto es una Power App muy sencillita, visualmente muy amigable, donde solamente está en inglés, pues porque, bueno, la demo la hicimos en inglés, pero obviamente esto lo construimos nosotros, es un desarrollo a medida, lo construimos sobre un lienzo en blanco y podemos ir soltando estos elementos que veis, ¿no? Pues una nueva solicitud. Venga, pongo aquí mi nombre, lo voy a poner bien, Jorge, lo voy a poner bien, Jorge López Muñoz. Incluso si puedo traerme los datos de mi licencia de Microsoft 365, ¿no? Me detecta, soy yo, por lo cual el nombre ya no tengo que rellenar, ya se rellena solo. Destrucción de impresoras en serie, porque ya no la vamos a utilizar, porque van todas por USB o por Wi-Fi. ¿Qué coste tiene estas impresoras? Pues el valor será poco, la destrucción, el que nos destruyan estos son $1.500 y la solicitud la lanzo hoy, día 3 de abril, y aquí relleno la descripción, bla, 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 bla. Venga, perfecto. ¿Esto qué genera? Como decíamos antes, claro, estoy en una Power App, cuando le doy al OK, lanza un flujo que notifica en base a una serie de variables, X personas para que aprueben esta solicitud que Jorge López Muñoz ha realizado, ¿vale? Estas variables las configuramos nosotros, las definimos nosotros. Oye, si la destrucción es superior a 1.000 euros, tengo que informar, aparte del responsable del almacén, o el responsable logístico, o el responsable del área donde sea el producto, que hay que hacer el ajuste de stock, notifico también al financiero. Y si es superior a 10.000 euros, al responsable, al financiero y al director general, me invento. Al final podemos aplicar esas variables como nosotros consideremos, ¿de acuerdo? ¿Qué recibe el primer notificador, el responsable? Pues no, recibe una notificación, recibe un correo electrónico, un tips, donde pues, accede a la aplicación y ve las solicitudes que están en su estado. Pues en este caso, pues no hay ninguna firmada, pues vería aquí la última de Jorge López y una de las cosas positivas es que podemos ya generar esta solicitud en un documento. ¿Vale? Tengo aquí el documento donde está toda la información de la solicitud y las personas que podrían firmar esta solicitud, pero que de momento no lo han hecho. Incluso puedo darle al botón de imprimir y que se imprima. O sea, podemos hacer este proceso ya casi analógico. Bueno, opciones. Firmar. Venga, soy el solicitante, soy el responsable de producción, veo la solicitud, es correcta y firmo. ¿Estaba seguro de que quiere firmar esta solicitud? Estoy seguro. Venga, ¿qué hace? Coger la fecha, en este caso estoy utilizando este usuario, pero si yo me meto con mi usuario de Microsoft 365, me detectaría a mí. 3 de abril de 2025 a las 10:28. Venga, yo ya lo he aprobado. Entonces el primer aprobador, ping, tic verde. Y si nos vamos al documento, aparece su firma digitalizada y dirás, pero si no has firmado. Bueno, tenemos las firmas digitalizadas de todas estas personas para que en cuanto le digan apruebo, se estampe su firma en el documento junto a la fecha y la hora donde ha firmado. Y si hay algún comentario o usuario, pues aquí en vez de poner este usuario pondría el nombre del Production Manager con su licencia de 365 que es él quien ha firmado, ¿no? Esa verificación de que ha sido él el que ha firmado. Vale, esto le llegaría una notificación al siguiente aprobador que entraría, vería la solicitud, entraría a firmar, vería la solicitud ya aprobada por el Product Manager tal fecha, tal hora, y yo que soy el CFO, firmo y venga, es correcto, la firmo a las 10:29, ya están los dos puntitos y si voy al documento aparece la firma del Product Manager y aparece la firma del CFO, pues lo mismo, a las 10:28:29 y a las 10:29:28, qué casualidad. Vale. Un proceso de aprobación de un documento, claro, al aprobar los dos solicitantes, le llegaría una notificación a Jorge López Muñoz, tu solicitud está aprobada, tienes aquí el documento por si lo quieres imprimir y pegar en el palet y ya puedes enviarlo a destruir. Vale. Un proceso de aprobación muy sencillo y muy básico, no hemos visto las notificaciones, pero bueno, imaginad que cuando esto lo solicitan le llega un correo electrónico, el correo electrónico con un enlace a la aplicación, le doy al clic, se me abre la aplicación, la utilizo. Esto mismo lo puedo hacer en un formato móvil. Estas solicitudes las tengo aquí exactamente igual y el solicitante pues puede ver la solicitud, el documento en PDF con el tipo de solicitud, el coste, no ha firmado nadie y yo que soy el Product Manager firmo. ¿Estás seguro de que quiere firmar? Sí. Aquí con la pantalla del móvil firmo, válido. Vale, voy al documento
y el garabato que acabo de hacer, 3 de abril a las 10:30, se queda registrado. Es una forma de entender cómo podemos construir este tipo de aplicaciones tanto en entorno tableta o portátil como en entorno móvil. Y al final, pues bueno, una forma más sencilla de poder utilizar esto, ¿no? Otra aplicación que podemos, esto es, por ejemplo, es una aplicación de gestión de estados. Oye, tengo diferentes intervenientes que tienen que, en un proceso de creación o de generación de, en este caso, de material gráfico, pues tienen que entrar el solicitante, tiene que entrar calidad, tiene que entrar comercial, tiene que entrar packaging, pues diferentes usuarios de un mismo proceso para incluir información, ¿no? El caso que os comentaba antes de Caja Rural de Navarra, con diferentes estados. Vale, yo soy el usuario que lanza una solicitud. Venga, nueva solicitud. Esto también es una Power App. Empresa, esta empresa, marca, campo donde puedo rellenar, nombre, campo donde puedo rellenar, tipo de envase es una caja, diseñador es otros, el nombre del cliente puedo rellenar o puedo traerme una lista de clientes, comentarios, requerimientos, vale, esto lo guardo. Y esta nueva solicitud obtiene los datos, pum, y me la genera aquí, 3 de abril, todos estos nombres feos que he puesto, vale. Yo ya no puedo hacer nada sobre esta solicitud, pero el siguiente interviniente, que en este caso es, perdón, calidad, ¿vale? La tiene seleccionada y calidad puede editar. ¿Qué edita? ¿Edita la solicitud? No, edita su punto, el siguiente punto. Pendiente de textos legales y plano de impresión. Vale, está aquí la solicitud y yo lo único que tengo que hacer es adjuntar un archivo. Le adjunto el archivo de los textos legales y si hay un plano de impresión, no hay nada junto, pues puedo lo mismo, adjuntar. Venga, y esto lo guardo. ¿Y qué genera? Pues que esta solicitud pase al segundo estado. Este segundo estado, ¿qué hace? Pues generar que el siguiente interviniente, que en este caso es comercial, perdón, exacto, entra y edita, ¿de acuerdo? Bueno, no pasa de estado porque no incluyo el plano de impresión. Si lo incluyera, lo cambiaría, ¿vale? Al final es una perfecta forma de entender cómo puedo gestionar los diferentes estados de un proceso, ¿de acuerdo? Bueno, son dos aplicaciones muy sencillitas que pueden haceros entender un poco cómo podemos digitalizar procesos que, bueno, en ocasiones lo hacemos de manera muy, muy manual y muy poco operativa, ¿de acuerdo? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguien que quiera comentar su estación, su estado y que podamos resolverlo aquí en directo. Nos hemos pasado un par de minutos, pero bueno, si queréis resolvemos alguna duda en un tiempo extra, en el tiempo de descuento. Si hay alguna duda por ahí. Ana, Dani, ¿alguien levanta la mano? ¿Alguien comenta algo en el apartado de preguntas? Sí, a ver, sí, levanta la mano un momentito que vamos a abrir el micro a Evelina, que es quien pregunta. Espera. Disculpad, hemos cambiado la plataforma de GoToWebinar. Sí. A ver, ¿será esto? Activar micro. A ver. ¿Hola? Evelina, si puedes hablarnos ahora. Hola, hola. Hola. Ah, ¿Qué tal? Se escucha. Nosotros vamos a trabajar con Business Central. Estas Power Apps impactan directamente en cada una de las acciones que se van ejecutando, impactan directamente en el sistema. Sí, al final, Business Central como ERP propio del entorno Microsoft, de hecho, muchos de los proyectos que ejecutamos con Power Apps y con Power Automate beben o terminan en Business Central, ¿no? O sea, recogen los datos o los depositan en Business Central. Un caso de uso, de hecho, en las últimas semanas hemos hablado con 2-3 clientes que querían esto mismo, un proceso de aprobación de facturas que terminan en Business Central, que en Business Central puedo utilizar, pues yo qué sé, por ejemplo, me invento, utilizo Document Capture o utilizo otra herramienta que pueda ser propia de Business Central para hacer la extracción de la información de mis documentos, de mis facturas. Esto genera una línea de factura pendiente de aprobar en Business Central, ¿vale? Desde ahí podemos enganchar esa información y que en una Power App los aprobadores, los validadores de estas facturas, entren, vean la factura, aprueben, denieguen, generen una solicitud de una rectificación de la factura y esto no lo hacemos dentro del entorno Business Central, lo hacemos fuera en una aplicación construida con Power Apps y que si alguien aprueba esa factura, le da a aprobar y directamente Power Automate lo que hace es cambiar el estado de esa línea que está en la tabla de Business Central y actualiza factura aprobada o pendiente de pago, el siguiente estado, digamos, dentro de Business Central. Es habitual, de hecho,
Claro, Business Central tiene unas capacidades enormes, tiene unas funcionalidades enormes, tanto Business Central dentro del entorno Microsoft como Dynamics Sales como CRM propio de Microsoft. Y nosotros construimos muchas soluciones, muchas aplicaciones con Power Apps que complementan todo esto que Business Central, pues sí, en ocasiones no llega, ¿no? Por ejemplo, otro de los casos es el tema de los partes de trabajo, ¿no? Pues Business Central quizá no es muy amigable en ese entorno, generación de los partes, cómo los usuarios entran. Bueno, pues hemos construido aplicaciones donde de manera muy amigable los trabajadores generan sus partes de trabajo y esto termina en los proyectos que están en Business Central. Muy bien. Lo que particularmente me interesaba es, por ejemplo, si tenemos listados de pedidos con fecha de entrega y llega el albarán, si el albarán digamos, se ingresa, nosotros vamos a buscar, por ejemplo, hacemos nuestra propia recogida de determinados materiales. Vale. Entonces, si tenemos confirmación de recogida, si eso puede registrarse en Business Central y de ahí generar una app que quien va a hacer la logística interna a proveedores, si puede tenerlo en una app donde vaya viendo todos esos albaranes y vaya Correcto. cliqueando lo que va recogiendo y hace firmar el albarán, ¿no? Eso es. Sí, La recogida. el proceso es el mismo que he comentado antes de planificación de rutas, pero digamos que sería el proceso final, ¿no? Ya se ha generado ese albarán en Business Central, pero alguien necesita que vea ese albarán y que actúe sobre él, o bien lo apruebe, o bien tenga que entregar o rectificar sobre ese albarán. Es lo mismo, podemos construir eso mismo que comentas, una aplicación que una vez que tenga este proceso ya realizado, haya una persona que en vez de hacerlo directamente en el ERP, sea notificado y que en una aplicación actúe sobre ello, ¿no? Y es un proceso totalmente válido. En muchos casos hablamos también de actuar con aplicaciones en puntos muy iniciales del proceso, pero también podemos actuar en puntos muy finales, ¿no? El proceso ya se gestiona en el ERP porque ya están los flujos creados dentro del ERP, pero hay un punto en el que necesito que una herramienta externa me ayude porque el ERP no lo cumple, ¿no? Y esto, como bien decías, se puede construir perfectamente. Y lo bueno de Business Central es que, lo dicho, al ser entorno Microsoft, el lenguaje o la forma de entenderse es muy nativa, es muy sencilla, podemos traernos mucha información de las tablas y podemos disparar flujos directamente de Power Automate desde Business Central. Con otros RPs, lamentablemente no es tan sencillo, pero bueno, también se puede. Claro. No, al final, como concepto, quedaros con que el Power Automate y las Power Apps que os ha presentado Jorge y todo el tema de automatización, y bueno, los agentes incluidos también, todo se puede crear como módulos, satélites, por decirlo así, de vuestros sistemas de RP o de CRM. Quiero decir, podéis tener una cosa muy potente, como dice Jorge, de Business Central o Dynamics 365, que al final son del propio entorno Microsoft, con lo cual es más fácil o más sencillo esa integración, pero que perfectamente se pueden integrar también con otros sistemas que no sean de Microsoft. Y al final están para cubrir esas áreas, esas zonas grises que vuestros RPs o vuestro CRM pues no nos están dando y están generando procesos manuales o falta de control porque hay muchos Excel, muchos documentos. El ejemplo que ponía Jorge al final de todo ese proceso con los diferentes roles, lo que permite es integrar en un mismo punto que todo el mundo esté utilizando la misma información. Como habéis visto, se iba subiendo documentación, tal. Claro, eso cuando no lo tienes así, no, es que lo tengo guardado en el servidor, me voy a una carpeta en la que lo tengo que ver, o a un mail que me mandó no sé quién. Entonces, claro, al final es un poco más deslavazada la información y acaba generando errores, conflictos, pérdidas de tiempo innecesarias cuando puedes tener súper controlado todo el proceso. Eso es. Muchas Genial, gracias. muchas gracias, Evelina, por tu consulta. ¿Alguien más quiere hablar, quiere disparar su pregunta? Si no, lo dicho, yo he dejado ahí mi correo electrónico, cualquier duda que tengáis, si queréis que vayamos a vuestras organizaciones a hablaros de esto, si queréis que hagamos un workshop personalizado para vosotros, es algo que Jorge, nos Sí, preguntan, ¿la integración de Power sí. Apps y con Business Central consume licencias? consume Doy licencias. paso a Emilio, que también quería Sí, hacernos una pregunta. si son preguntas diferentes, respondo lo de las licencias. Aquí digo depende. Digo depende porque en muchos casos, si necesitamos conectarnos en directo a Business Central para traernos información en directo, por ejemplo, una solicitud de pedidos internos y mis productos los tengo en una lista de Business Central y esa lista de productos se actualiza cada media hora. Si necesito conectarme
de manera en tiempo real a Business Central, sí que necesito que los usuarios que utilicen la aplicación tengan licenciamiento Power Apps. Power Apps por aplicación, que son las licencias que cuestan menos de €5, perdón, o Power Apps Premium, que ya son licencias que cuestan en torno a los €18. Pero bueno, podemos hacerlo así. Si no necesito que la información esté en tiempo real y que una licencia de Power Automate Premium por las mañanas me actualice esa lista en una lista auxiliar de SharePoint para trabajar con la aplicación, los usuarios pueden entrar con su licenciamiento de Microsoft 365 sin problema, generar una solicitud y pues cada 5 horas Power Automate Premium coge esa solicitud y la vuelca en Business Central. No actúo en tiempo real, actúo, digamos, de manera asíncrona, pero me evito ese sobrelicenciamiento. Pero al final tampoco es un licenciamiento especialmente caro, ¿eh? Estas licencias de Power Apps por aplicación de €4,70 son muy útiles en casos como esto, ¿no? Emilio, Vale. ¿tenías una duda? Sí, Emilio, te he dado permiso para que te abras el micro. No sé si ¿Quieres podrás hablarlo? abrírtelo porque me sales como silenciado. Y si no, escribe la pregunta en el panel que la leemos ahora mismo. Mientras Emilio lo apaña, tengo aquí otra pregunta también de la misma persona que pregunta de las licencias. Aquí en este caso, ¿la comunicación entre Power App y SQL Server local se hace a través de una gateway o construye servicios web o se construye con los servicios web que hacen de API? Podemos hacer como queramos. O sea, hemos hecho conexiones con servers locales mediante Gateway, mediante un desarrollo web de un web service que nos permita conectarnos a una API REST. Tenemos la posibilidad. O sea, podemos. Lo bueno de los conectores de Power Automate es que si no existen se pueden construir. O sea, se pueden construir conectores personalizados que bien tiren de una API REST o que vayan a un gateway donde nos traemos los datos, ¿no? De hecho, en muchos casos hemos utilizado una u otra, por lo cual es fácil conseguir llegar a los datos. Y si no conseguimos llegar a los datos, porque en muchos casos hay RPs que son una caja negra, que están muy controlados, que nadie puede meter mano, bueno, podemos tirar de un robot, podemos tirar de un RPA que sea el que nos guarde los datos en interfaz. En vez de hacerlo nosotros, lo hace él de manera automática. Por lo cual, de una forma u otra, siempre conseguimos llegar a obtener el dato o a registrar el nuevo dato en nuestro sistema. Y si es en local, bueno, hemos hecho proyectos en los que, mediante Gateway o API REST o un robot en el escritorio, nos permite guardar la información. A ver, Emilio, que al final nos lo ha puesto por escrito. Sí. Buenos días, nuestra empresa tiene un departamento TI con capacidad de desarrollo. ¿Podríamos ser independientes para programar nuestros flujos? La duda siempre son los costes, la capacidad para hacer la estimación de qué cuestan todas estas herramientas. Sí, al final este es uno de los puntos importantes del concepto low code, ¿de acuerdo? No lo he comentado, pero sí que es verdad que cuando hablamos de low code hablamos de herramientas que no necesitan de un lenguaje de programación tradicional, como sería, oye, necesito personas que conozcan .NET para desarrollar, ¿no? En este caso son herramientas que permiten que existan estos citizen developers, ¿no? Estos desarrolladores en las organizaciones, que su labor no es ser desarrollador, no es un programador, pues una persona de IT que tiene otras labores, pero que es capaz de construir flujos en Power Automate, ¿de acuerdo? Y nosotros también, o sea, somos conscientes de ello, ¿no? Pese a que somos desarrolladores de Power Apps, de Power Automate, de Copilot, ¿no? Somos nosotros los que los creamos, también somos formadores porque entendemos que el conocimiento está ahí, está en poder utilizar y aprovechar estas herramientas. Y si consigo que tú tengas a un equipo dentro de tu organización que sea capaz de crear flujos o crear pequeñas aplicaciones o pequeños asistentes y que os haga acelerar, posiblemente llegue un momento en el que necesitéis que os formemos más, que os ayudemos más, que os demos más soporte para mejorar vuestro conocimiento y al final escalar, ¿no? Y es un punto muy importante. Obviamente es difícil, sin estar dentro de los desarrollos, conocer cuánto me va a costar hacer un flujo, cuánto me va a costar hacer una aplicación, pero sí que es verdad que, bueno, son desarrollos mucho más económicos que lo que sería un desarrollo tradicional de una aplicación web desarrollada en .NET o en Java, en PHP, en Angular. Sí. Al final son desarrollos mucho más económicos porque al final no necesitamos tanto tiempo para construirlos. Yo por finalizar, lo que sí os recomiendo que, bueno, si alguno necesita que contacte con Jorge, que tenéis ahí en pantalla en el email. Nosotros hacemos muchos workshops, no online, sino workshops ya presenciales, con detalle, con clientes,
en los que al final nos sentamos con vosotros, con los equipos vuestros, no solo los de IT, sino al final vuestros clientes internos, que son pues esos mandos de intermedios que son los usuarios de la tecnología en las diferentes áreas funcionales de la empresa. Y esto es importante, ¿por qué? Porque al final te van a contar en ese workshop, nosotros mostramos la tecnología, la explicamos, la potencia que tiene y qué se puede, qué no se puede hacer, y a partir de ahí luego hay una fase en la que se ponen sobre la mesa, se sacan ideas vuestras de, oye, este proceso, tengo este cuello de botella aquí, o tengo este problema aquí, o esta falta de coordinación, y con esa matriz que os explicaba Jorge al final, nosotros ahí os vamos a hacer un entregable en el que se os ponen los diferentes proyectos o procesos susceptibles de ser mejorados con la tecnología, con la automatización, y se puede incluso valorar también. Nosotros podemos valorar para que tengáis una valoración por parte nuestra. Si lo queréis hacer con nosotros, perfectos, encantados de poder hacer esos desarrollos con vosotros, pero si no, ahí os queda una hoja de ruta marcada de, oye, posibles tareas que puedo desarrollar, porque lo que medimos es la viabilidad tecnológica, el coste y el retorno que tiene cada automatización o cada proyectito. ¿Para qué? Para que podáis marcar la prioridad e ir de una forma ordenada haciendo vuestra transformación digital, que también es súper importante, porque al final la inteligencia artificial, el día que la queráis implementar, si no la tenéis implementada ya, vendrá mejor, será mejor, más fácil implementarla. Si tienes los datos estructurados, procesos automatizados, siempre va a ser un paso que ya tienes dado de cara a meter temas de tecnología e inteligencia artificial. Genial. Bueno, pues gracias Daniel, gracias Ana, gracias a todos los asistentes, gracias por las preguntas también. Lo dicho, cualquier duda, ahí está mi contacto y plenamente disponibles a seguir hablando con vosotros. Os esperamos en el siguiente webinar. Un abrazo, hasta luego. Un placer y gracias por vuestro tiempo a todos.